Estamos enlazando la comunicación, Jacobo Dayan, Alfredo Figueroa, con Vanessa Romero. Vanessa Romero, bueno, pues ella tuvo una participación, como sabemos, en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para el tema del nombramiento, para el tema de la definición de candidaturas para ministros, magistrados y jueces. Y bueno, pues tuvo esta experiencia al respecto de este proceso. Vanessa Romero, te damos la bienvenida. Buenas tardes y gracias por estar aquí esta tarde. ¿Qué tal, Carmen? Un gusto volver a verte. ¿Qué tal, Alfredo y Jacobo? Los escucho con atención. Gracias, Vanessa. Bueno, pues hemos escuchado a Alfredo Figueroa y a Jacobo Dayan con una mirada crítica respecto a lo que ha significado todo este proceso, a lo que está significando para México, primero la reforma electoral, la reforma judicial per se en su conjunto y esta jornada electoral en particular. ¿Qué te dice, Vanessa Romero, todo esto? ¿Cuál es tu reflexión y análisis del punto en el que estamos? Mi reflexión en torno a lo que ha sido esta jornada electoral es que ha sido un día de claroscuros. Por un lado, y coincido con Alfredo y con Jacobo, muchos observamos con inquietud el derrotero que podría, al que parece dirigirse nuestro Poder Judicial, una potencial pérdida de independencia y que resulte afectado el equilibrio de poderes tal como lo conocemos, como lo entendemos. Pero al mismo tiempo, lo que yo percibí a lo largo de esta jornada es algo de esperanza en el ambiente. Esperanza de que estemos equivocados nosotros en este análisis, en este derrotero. Esperanza de que este experimento, porque eso es la reforma judicial, un experimento sin, digamos, comparativos mundiales a estas escalas, un experimento que pueda corregir el rumbo de lo que era nuestro poder más corrupto, más opaco, el que se resistió más a la austeridad. Ese poder por el cual el 60% del electorado votó el pasado 2 de junio para renovar por entero y someter a elección judicial. Porque podemos no estar de acuerdo con la elección judicial, no estar de acuerdo con la reforma, pero me parece que es muy difícil regatear que esa fue la decisión popular mayoritaria en respuesta a una promesa de campaña clarísima, explícita. Lo que prometió el proyecto político que ganó en las urnas el pasado 2 de junio de 2024 no fue una reforma similar a esta, parecida a esta, fue específicamente esta reforma. Y porque es cierto lo que dice Alfredo, lo que dice Jacobo, la democracia no es solo meter un voto en una urna, la democracia no es solo la voz de las mayorías, pero sobre todo es la voz de las mayorías. No se agoten eso, pero sobre todo es lo que hoy yo veo de esta jornada electoral, Carmen, es un proceso histórico sumamente relevante porque ya deberíamos haberlo intuido, pero sobre todo ahora nos los confirma las palabras de Luisa María Alcalde. Va a ser muy difícil dar marcha atrás a esta reforma y todo parece indicar que acudiremos a este tipo de comicios por muchos años. Difícilmente en lo que nos queda de vida, muchos de nosotros veremos que se dé marcha atrás a esta reforma en términos relevantes, en términos constitucionales, porque darle marcha atrás requeriría más que simple voluntad política. Requeriría de las mayorías calificadas que hoy tiene Morena, no solo en términos parlamentarios, sino también en las gubernaturas, y se requeriría de un proyecto político con suficiente legitimidad social como para enfrentarse a lo que para muchos fue la última gran herencia de López Obrador. Entonces yo creo que ni la baja participación que hoy veremos en los comicios, pues difícil pronosticarlo ahora, pero seguramente no superará el 17% que tuvo la revocación de mandato hace algunos años. Yo creo que ni siquiera la baja participación hará que el partido en el poder recule en esta decisión. Entonces, lo que será más importante es que aprendamos de esta elección, de estos comicios, para hacer propuestas posibles y no aquellas que soñamos, que aprendamos de lo que nos enseña el INE, los observatorios electorales, la academia, la sociedad civil, para ver cómo es que podemos mejorar estas elecciones de cara al 2027 y no simplemente quedarnos con la lucha que pues ya se perdió en la reforma judicial. ¿Qué dices, Jacobo Dayan, aquí con Vanessa? Sí, de acuerdo con Vanessa en algunos puntos, en otros claramente no.
las decisiones mayoritarias, y esto es, bueno, hay una larga discusión de décadas, pero hay un acuerdo, hay acuerdos de académicos y del mundo del derecho, de que sí, las democracias están gobernadas por mayorías. Incluso las cortes constitucionales no deberían de poner frenos o marcar límites cuando se habla. Ellos hablan de elementos sustantivos de la forma del gobierno, es decir, en temas de educación, en temas de salud, son decisiones de los gobiernos, de los ejecutivos, de los legislativos, que el control constitucional no tendría, a menos de que haya una flagrante violación, de interferir en ellos. Pero eso no justifica que el control constitucional tenga que venir cuando se están alterando por las mayorías las reglas democráticas básicas y derechos humanos fundamentales. Ante lo que estamos es ante una reforma, sí, mayoritaria, es decir, ya hablamos de cómo se conformaron las mayorías en el Congreso en esta ocasión, es decir, no hubo un voto mayoritario, sino se recurrió a una interpretación, en mi opinión, antidemocrática del marco constitucional mexicano y legal para otorgar estas mayorías que después se completaron, se copetearon con las peores formas de la mafia siciliana para completar los votos, pero esas mayorías votaron por esta reforma, que es, aunque sea mayoritaria, es antidemocrática. Ese sería mi primer punto. El segundo, estoy de acuerdo con Vanessa de que esta reforma llegó para quedarse largo rato. Lo que no estoy de acuerdo con lo que comenta Vanessa es que Morena no está dispuesta a escuchar ni las mejores razones de la academia, ni las mejores razones de la práctica internacional, ni las mejores sugerencias. No está dispuesta a escuchar. Morena hará con estas mayorías lo que quiera seguir haciendo. Entonces, ante lo que estamos es ante un poder judicial desbaratado y que seguramente no se recompondrá y vendrá en una elección más complicada en el 27. Porque en el 27 yo no sé cómo va a operar el INE, pero va a tener que organizar una elección de Congreso, de Cámara de Diputados, de no sé cuántas gobernaturas, y al mismo tiempo este Frankenstein judicial que hace imposible garantizar o buscar que lleguen buenos perfiles ahí, porque como dice Luisa María Alcalde, la gente en este país es demasiado creativa y casualmente apoya a los mismos candidatos con recursos públicos para que lleguen esas personas a ocupar los cargos, y después en la estructura, en el diseño constitucional, que a mí me parece gravísimo, es la figura de este Tribunal de Disciplina Judicial. Alfredo Figueroa, ¿qué dices aquí con Vanessa? Bueno, sí, tengo también diferencias con Vanessa en distintos sentidos. El primero, ella percibe esperanza. Bueno, yo prefiero esperar a los números. Y ver de qué tamaño es la esperanza que llegó a las urnas hoy, en términos de una lista nominal de prácticamente 100 millones de personas. Me gustaría saber cuánta gente llegó ahí, porque luego hacer el salto cuántico hay que recordar que el 60% de la gente votó en el 24 por esto exactamente. Lo que creo es que había un reconocimiento histórico en México de que el Poder Judicial, y en eso sí coincido con Vanessa, es un Poder Judicial que ha tenido, no hablo de los austericidios de hoy, una resistencia autoritaria. Ha tenido una resistencia a no hacer un proceso de transformación democrática en México. Y las resistencias sí están enquistadas dentro del propio Poder Judicial y en la clase política mexicana. En eso yo tengo una plena coincidencia. Lo que no advierto, desde ningún punto de vista, es que esa coincidencia que se pone en el relato de una campaña sea que me parece que es un asunto que la gran mayoría de los mexicanos que votaron por el oficialismo y de los mexicanos que no votaron y mexicanas que no votaron por el oficialismo coinciden en México. La transición no atendió como se debería el proceso de construcción de justicia en México, y eso es un elemento indiscutible. Luego se transforma en un asunto en donde esto es un experimento electoral democrático del pueblo de México. Ahí es donde ya la distancia es enorme, porque, perdón, pero esto, o sea, ¿cómo podemos calificar este proceso? Ya olvidémonos
de todo. Pero vamos a un punto esencial. ¿Cómo podemos hablar de un proceso democrático si la gente no tiene información de por quién va a votar? Es decir, no hay ningún país en donde el ejercicio del voto, además hay que ver las condiciones de libertad de ese ejercicio. Hay que ver las condiciones de información de ese ejercicio. Hay que ver las condiciones de accesibilidad de ese ejercicio. Destruyendo, y yo digo aquí, esta es mi experiencia como autoridad electoral en una parte de mi vida, destruyendo incluso los elementos básicos a partir de los cuales habíamos ido ganando confianza en la autoridad electoral. Eso está roto en una elección como esta. Entonces, ahí es donde yo veo, y coincido con Jacobo en la parte final, el gran problema, ojalá hubiese oídos, ojalá hubiese conciencia, ojalá hubiese la voluntad de sentarse a una mesa a decir, miren todo lo que aprendimos de este proceso político. Pero ¿cómo suponer que una cosa así puede ocurrir cuando todos los especialistas, o muchos de ellos, llegaron a dar razones, a explicar por qué esto era un desastre, en términos de su propio diseño, en términos de su propia construcción? No un desastre el diagnóstico, es decir, no un desastre el problema que teníamos, sino esta como solución no era el camino para llevarse a cabo, y se desoyó todo, ¿no? Sin un debate, digamos, por lo menos entre personas que quieren escucharse. Es más bien eso lo que no advierto que haya en términos de la voluntad de Morena y su aliado. Cierro con algo, Carmen, rapidísimo. El 27, una elección como esta, no creo yo, y habla del tiempo que esto va a durar y que no se va a transformar, etcétera. Honestamente, si esto pasa en el 27, este país va a tener un problema muy grande. Hay un diseño que hace coexistir, y doy solamente un dato, por ejemplo, los tiempos del Estado mexicano, confluyendo con los tiempos que se utilizan en una elección judicial. Es decir, hay un enorme problema de cara incluso a la operatividad posible de una elección así en el 27. Digo, de entrada nada más habrá, en el 27 tendrá que haber representantes de partidos políticos al interior de las casillas. Por supuesto. Al mismo tiempo ocurriendo esto que en teoría no debería de haber. Salvo Jacobo, que sean casillas conjuntas. Venga una reforma en reversa de lo que vimos vivido electoralmente y ahora ya no haya representantes de partidos en las casillas. ¿Qué dices, Vanessa Romero, de todo esto? Yo observo dos errores por parte de la oposición, no me refiero a la oposición política, sino a la oposición general a la reforma. Primero es pensar que esta es una reforma ante la cual Morena hará oídos sordos. Y no porque Morena no vaya a hacerlo, sino creo que es una premisa equivocada desde la cual parte cualquier discusión democrática. Si partimos de esa premisa y la asumimos como cierta, nos perdemos la discusión importante de cómo mejorar esta reforma de a poco. Y yo creo que hay personas muy valiosas, instituciones muy valiosas, que al menos en esta primera elección judicial no se rindieron ante esa batalla. Existieron ejercicios periodísticos importantes, observatorios electorales importantes que nos ayudaron a los ciudadanos a navegar un poquito mejor la ola, y creo que esa es la posición correcta que como oposición a la reforma se debe tomar. Y la segunda error que creo que está tomando la oposición a la reforma es haberse retirado de la cancha el día de hoy ante los comicios, porque hoy no solo será recordada como la primera elección judicial con sus consecuencias, sino también como el día en que la oposición le dejó a Morena las urnas sin competencia alguna. Creo que va a ser un error que tendrá consecuencias muy importantes, no solo en esta elección, sino en la imagen y en el poder movilizador que la oposición política debería intentar tener. Luego hay otro punto que mencionan Alfredo y Jacobo, que no estoy de acuerdo. Yo no coincido con que la baja participación que seguramente veremos hoy en las urnas tenga una conexión directa con el entusiasmo de la gente con la reforma judicial.
encuestas sumamente confiables como ENCOL del país, que ha tenido coincidencia con los resultados electorales últimos, nos dan una información bien interesante, como que el 70% de la población está de acuerdo con esta reforma judicial y no obstante eso, el 24% únicamente iba a salir a votar. Lo que creo que nos demuestra este tipo de números es lo deficiente que es la reforma judicial en cuanto a su implementación. Porque es cierto que era sumamente complicado para la gente informarse, la reforma se implementó en tiempos sumamente cortos, de forma sumamente atropellada. Entonces, de lo que nos habla es de una mala implementación de la reforma. Y justamente para eso pedía la oposición dividir la reforma judicial en el 25 y en el 27. Entonces, cerrando el punto, creo que es un desperdicio de todo lo que aprenderemos en esta elección, no llevarlo a marcha en el 2027. Precisamente para eso era esa división. A ver, detengámonos un segundo. Vanessa Romero, Jacobo Dayan, Alfredo Figueroa, en cómo interpretamos esta ya pues clara baja participación. ¿Qué porcentaje será? Lo veremos. El Partido Acción Nacional ha dicho que calculan que un 10% habrían acudido a las urnas. Vamos a ver qué es lo que resulta al final con la muestra que va a publicar esta noche el INE, según ha dicho. Pero ¿cómo interpretar? Dejemos aquí el punto en esta ronda, les propongo. ¿Cómo interpretar la baja o muy baja participación del electorado? Jacobo Dayan, ¿cómo lo interpretas? Bueno, primero decir que no por ser mayoritario necesariamente se tiene la razón. Hay que ver nada más, por ejemplo, los niveles de aprobación del presidente Nayib Bukele. Entonces, decir que hay un amplio respaldo, pues entonces habría que retomar el camino Bukele, porque pues, en El Salvador tiene una gran aceptación. Cuando una elección no es creíble, la gente no va a votar. En Venezuela acaba de haber elecciones hace unos días. Uh-huh. El oficialismo habla de que hubo un 57% de abstención. Sabemos el sistema electoral venezolano, no estoy comparando el sistema mexicano con Venezuela, lo que estoy tratando de comparar es a una población que se enfrenta ante una elección poco creíble o a la que no quiere participar. La oposición habla del 85% de abstención en Venezuela en la elección de hace unos días. Entonces, me parece que no presentarse a votar es una alternativa ante una elección poco creíble. Y a mí no me parece que no se está dejando el terreno en manos de Morena. El terreno ya está en manos de Morena desde el diseño de la propia normatividad. Yo no fui a votar porque a mí me parece que esto es una reforma abiertamente antidemocrática. Y yo no quiero participar en una elección abiertamente antidemocrática, no por las formas, también por las formas, pero sobre todo por el fondo. Yo no me presento a votar por jueces. Me parece una aberración democrática. A ver, Figueroa. Yo pienso que la premisa equivocada es suponer que esto es una elección democrática. Yo creo que la premisa equivocada es suponer que esto es una elección a secas, punto. Esto es una puesta en escena. Esto es una puesta en escena. Si lo analizamos paso por paso, minuto a minuto, desde los procesos que llevaron a esas personas a llegar a ese espacio. Entonces, ahí está, digamos, la premisa que uno puede tener sobre un tema u otro, en mi opinión. Eso es el primer problema. Tan es interesante lo que dice Vanessa y lo que decía Jacobo ahora. Vanessa frasea diciendo, la oposición le dejó a Morena el espacio en las urnas. Cuando la reforma que Morena aprobó dice que Morena no participa en la elección. Ni los partidos. O sea, que es uno de ellos, ¿no? Bueno, los partidos no participan en la elección legalmente. Lo que digo es tan evidente que se trata de una elección de un partido que incluso el fraseo en su análisis, aunque en lo que dice la Constitución no hay participación de los partidos políticos, no hay participación ni en la mesa del Consejo General, pero sí la hay produciendo cientos de acordones sobre los que no queremos hablar, quién los está financiando, cómo llegaron a las personas, cuál ha sido las posibilidades de intervención gubernamental en esto. Reforma denunció
esta semana una participación de gobiernos, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal en esta circunstancia. Entonces, yo pienso que independientemente de que creo que habrá mucha gente que no se interesó en la elección y otra gente que lo hizo legítimamente y que se interesó porque creen en esta reforma, y otra gente que fue inducida, habemos otras personas que, yo lo he dicho aquí y lo reitero ahora, que no estamos dispuestos a darle a un fraude de esta magnitud ni siquiera el voto de una participación. Porque eso es lo que concebimos como premisa. Estamos ante un fraude, estamos ante un acto no democrático y estamos ante una simulación, ante lo que se ha considerado una farsa. Entonces, creo que está, más allá de las amenazas luego que hicieron algunos del gobierno, ¿no? Tratando de hacer expresiones sobre si se podían perder los derechos políticos, en el derecho, creo que es un derecho democrático decidir resistirse frente a un ejercicio que tú consideras un golpe al Estado mexicano. Vanessa Romero, en esta lectura que tú haces, ¿qué dices sobre la baja participación o muy baja participación? ¿Cómo la interpretas? A ver, todo indica que la participación se ubicará entre el 10, 20%, 24% según los números de ENCOL. Claro que esta cifra será interpretada de formas opuestas. Para quienes respaldan la reforma, pues será todo un logro porque habrá superado, en su caso, la revocación de mandato, y para sus críticos un fracaso. Yo creo que para evaluar con justicia lo que significa este nivel, este porcentaje de participación, debemos considerar al menos 3 particularidades de esta elección. Primero, lo que ya señalaba en mi participación anterior, que la baja participación no reflejará baja simpatía por la idea de la elección popular de juzgadores, sino la tremenda dificultad de votar en una elección con un diseño tan complejo como esta, considerando que nunca habíamos tenido una elección con estas características, que se organizó en un periodo de tiempo muy corto y con recursos económicos y personales limitados, y que fue difícil, muy difícil, para la mayoría de los ciudadanos informarse sobre los perfiles de los candidatos. Después también haría referencia a que esta no fue una elección partidista, o no fue 100% una elección partidista, porque yo coincido con Alfredo, yo reconozco las realidades de esta elección, que claro que hubo movilización partidista, claro que hubo acordeones, claro que hay participación por parte de Morena, del Verde, del PT, eso lo asumo. De todos modos, sí considero que la oposición, o precisamente por esas razones la oposición, considero que tuvo que haberse organizado, dejándole saber a sus simpatizantes cuáles eran los candidatos menos malos, los candidatos más técnicos, los candidatos más alejados a Morena, porque lo sabía. Pero regreso al punto, considerando que esta no fue una elección 100% partidista, hay que considerar que eso cambia radicalmente la dinámica para el electorado. En las votaciones tradicionales, los partidos movilizan votantes, y no me refiero únicamente al movimiento clientelar, sino que movilizan votantes por identificación, por identidad partidista. La gente casi que va a votar por sentido de pertenencia. Esta elección fue tan anómala en esos términos que la gente no tiene sino una motivación individual para salir a votar. No existen las redes ni los incentivos tradicionales de participación con los que usualmente contamos. Y por último, recordar cómo en elecciones que no son la elección presidencial, pues, por ejemplo, la revocación de mandato, las elecciones intermedias, también suelen recibir mucho menos atención por parte del electorado porque son consideradas como menos relevantes. Esas son las razones que a mí me podrían explicar, de cierto modo, la brecha entre el amplio respaldo simbólico a la elección y la baja participación efectiva. Entró por ahí una voz, ¿no? Entró aquí una voz. Estaba hablando Vanessa y de pronto entró una voz. Entró una voz ahí, quizá Bueno, nada más, algo de otra rapidísimo. tumba, porque no sabes de dónde Pero salió. hola, quien nos dijo hola, ¿no? Hola, quien nos está saludando. Pero Vanessa, bueno, estamos en este debate sobre el porcentaje de participación y sus interpretaciones al respecto, Vanessa. No sé si te interrumpió la voz y tu idea se cortó. No, creo que esas son las únicas 3 explicaciones que yo hasta ahora me doy para explicar esta brecha entre el amplio respaldo simbólico que parece tener la reforma y la baja participación efectiva que hoy vimos. Brevísimo para ir a una parte. Muy rápido. Una cosa es la movilización para que votes por mí y otra cosa es para que votes por el Poder Judicial. Es decir, la movilización de un partido político
se podría entender en todo el mundo como una movilización para que se vote por candidatos de ese partido para elecciones del Ejecutivo o del Legislativo, donde los partidos políticos presentan candidaturas. Aquí estamos ante una aberración conceptual. La movilización de partidos políticos para votar por gente que en teoría mantiene una distancia de independencia con los partidos políticos. Entonces hay una aberración de pedirle a la oposición, o sea, de la crítica a la oposición es absoluta, pero no por la no movilización. Pedirle a los partidos políticos que se movilicen para votar por personas que en teoría deben de mantener una independencia del poder político es abiertamente una aberración. Bueno, Vanessa Romero, te despedimos en este momento, pero seguimos en contacto contigo porque esto va a rotar, vamos a tener otras voces, si te parece. No nos despedimos, si te parece, en este momento. Seguimos aquí en el estudio con Jacobo y con Alfredo Figueroa. Se incorporará a la mesa también el doctor Sobato y tendremos otras voces a lo largo de la transmisión especial. Así que gracias en este tramo de la conversación y seguimos en contacto en un ratito más. Muchas gracias. Gracias, Vanessa, por estar aquí.